Con el debate del dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del Partido Popular y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular. Para la presentación del dictamen tiene la palabra la señora Leal Fernández. Gracias, presidente. Señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 1 de octubre del 2020, acordó la creación de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del Partido Popular y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular. En el acuerdo de creación de la comisión se establecía que la duración de sus trabajos era de 3 meses. Este plazo podía ser prorrogado por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. La comisión se constituyó el día 22 de diciembre. Una vez solicitada la celebración de sesiones extraordinarias necesarias para la ordenación de los trabajos de la comisión, la Mesa acordó la apertura de un plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus propuestas de plan de trabajo de la comisión. La comisión se reunió el viernes 22 de enero para debate y votación de los planes de trabajo presentados. Resultó aprobada la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que determinaba las siguientes fases para los trabajos de la comisión. Fase de información escrita y documentación, atribuyendo a la mesa de la comisión la aprobación de las solicitudes correspondientes. Fase de comparecencias, atribuyendo a la comisión la aprobación de las solicitudes de comparecencias. Fase de elaboración del dictamen, para lo que se establecía que la mesa de la comisión acordaría un plazo durante el cual los grupos parlamentarios podrían plantear sus propuestas para incorporar al dictamen. Asimismo, la mesa de la comisión abrió un plazo para que los grupos parlamentarios presentaran solicitudes de documentación y comparecencias. Finalizado este plazo, la comisión se reunió para acordar comparecencias y la mesa adoptó el acuerdo relativo a las solicitudes de documentación, cuyo detalle figura en el dictamen que sus señorías conocen. El Pleno del Congreso, en su sesión de 18 de marzo de 2021, acordó ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de la comisión hasta el 30 de junio de 2021. La primera comparecencia tuvo lugar el 27 de marzo de 2021 y durante este periodo se celebraron 26 comparecencias que figuran asimismo en los antecedentes del dictamen distribuido. El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 24 de junio, acordó de nuevo ampliar el plazo para la conclusión de sus trabajos hasta el 31 de diciembre de 2021. A tal efecto, la Mesa abrió un nuevo plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus solicitudes de nuevas comparecencias. Así se acordó el 5 de octubre y en este periodo se celebraron 14 nuevas comparecencias. La Mesa, asimismo, acordó solicitar documentación adicional. El detalle de todo ello figura también en el dictamen aprobado.
Concluidas las comparecencias, se acordó abrir un plazo para la presentación de propuestas para incorporar al dictamen. Finalmente, la Comisión aprobó el dictamen que se somete a la aprobación en la presente sesión plenaria el 22 de diciembre. Y se acordó la apertura de un plazo para la presentación de votos particulares que asimismo serán objeto de votación en el presente pleno. Todas las sesiones de la Comisión en las que se han celebrado comparecencias, en conformidad con el artículo 64.4 del Reglamento del Congreso, se han celebrado con publicidad. Finalmente, la presidencia de la Comisión, al inicio de las sucesivas comparecencias, ha recordado de forma expresa el régimen jurídico aplicable a las mismas y, en concreto, se ha subrayado la voluntad de la presidencia de salvaguardar los derechos de los comparecientes, reconocidos en la Ley Orgánica de Comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, asimismo como el debido respeto del compareciente hacia la Comisión. La necesidad de que las intervenciones, así como la declaración de los comparecientes, fueran congruentes con el objeto de la Comisión. El derecho de los comparecientes de poder hacerlo acompañados de la persona que se designara para asistirle. La obligación contenida en el artículo 502, apartado 3 del Código Penal, de no faltar a la verdad en sus testimonios. Y, por último, la voluntad de la presidencia de preservar el derecho del compareciente a no declarar, por lo que, en tal caso, las intervenciones de los grupos habían de desarrollarse en términos que respeten este derecho, en equilibrio con el deber de colaboración con las comisiones de investigación. Permítame, presidente, por último, hacer un expreso y claro, público reconocimiento y respeto a la labor desarrollada por parte de los letrados de la Comisión, a su rigor y profesionalidad. También quiero manifestar mi gratitud y respeto a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han participado en los trabajos durante estos meses. Y, finalmente, también quiero trasladarles mi reconocimiento y respeto a los miembros de la mesa de la Comisión que me han acompañado en estos meses en esta tarea. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Al dictamen se han presentado votos particulares por los distintos grupos parlamentarios. Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno fijará posición, el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. Los dos grupos parlamentarios que nutren al Gobierno rematan esta tarde una de las grandes tropelías de la 14ª legislatura con la entrega del dictamen de la Comisión de Investigación creada en octubre de 2020 para actualizar los perversos métodos del Tribunal del Santo Oficio y dirigirlos hacia la oposición, en este caso al Partido Popular. Estamos ante otro capítulo negro de la democracia, con el que se ha tratado de destruir la imagen de los adversarios políticos, en este caso de los que gobernaron España durante 15 años, en 2 etapas, a cuenta de los episodios de corrupción perpetrados por algunos de sus antiguos miembros y por colaboradores de la organización. Señorías, con esta comisión se ha transformado el Congreso en un lamentable pim-pam-pum circense en el que se ha dejado de lado el objeto de la investigación para buscar réditos políticos en cuestiones que ya estaban siendo objeto de actuaciones judiciales. Lo recalco, estaban siendo objeto de actuaciones judiciales. La infausta modalidad comenzó en 2017, cuando el Partido Socialista del entonces exdiputado Pedro Sánchez conchabó con Unidas Podemos para crear el caldo de cultivo que propició la injusta moción de censura de 2018
contra el presidente Mariano Rajoy. Fue en aquella 12ª legislatura cuando se inició la epidemia de pesquisas parlamentarias sectarias en una sola dirección y en la que ya se tomó como diana al Partido Popular en el Gobierno con la creación de otra comisión de investigación en la que se hizo comparecer como culminación de una prolija lista a José María Aznar, nada menos que 13 años después de haber abandonado la presidencia del Gobierno. En definitiva, rechazo estos métodos inquisitoriales que ni entonces ni ahora contribuyen al interés general de los españoles. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Veí Canteris. Gracias, presidente. Nosotras formamos parte de un voto particular compartido, pero me gustaría hoy aquí explicar más a fondo la visión que tiene la CUP de la temática de la corrupción, visión que haremos pública los próximos días también con un documento que les haremos llegar. Yo quiero empezar con una cita de un gran escritor, Chesterton. Él decía: «El capitalismo es un monstruo que crece en los desiertos». ¿Por qué hablo de capitalismo? Porque para nosotros va bastante relacionado. Entendemos la corrupción como el poder carcomido, como la acaparación de recursos comunes para intereses particulares, la acumulación de unos pocos a costa de la desposesión de muchas, el saqueo de lo común. Y hoy hablamos de la corrupción del PP. Y podríamos citar «Aquí hay pelas para todos», una pastuqui importante del señor Correa, que nos dejó grandes frases. Y podríamos estar hablando de la corrupción del PP horas. Caja B, Gürtel, Caso Taula, Casa Organda del Rey, Contratos Valencia, Púnica, Lezo, Ciudad de la Justicia. De hecho, es el partido más corrupto del sur de Europa. Pero hoy también queríamos decir que se aprobarán unas conclusiones señalando exclusivamente al Partido Popular, como si la corrupción fuera una cuestión de manzanas podridas. Y nosotros pensamos que no es una manzana podrida, señorías, que es todo el cesto. Manuel Vázquez Montalbán escribió ya en los años 90 el Manifiesto contra la Corrupción. Él hablaba del estado permanente de corrupción. Y es que las prácticas de financiación ilegal de los partidos no han sido una cosa exclusiva del Partido Popular. El método de pagos no declarados de empresarios al partido a cambio de concesiones de obra pública o de contratos se han llevado a cabo y se han estado practicando por la mayoría de partidos que nosotros llamamos del régimen del 78. De hecho, el primer caso que sale a la luz y que se judicializa es del Partido Socialista Obrero Español, caso Filesa. O podríamos hablar también de Convergència Democràtica de Catalunya, del cas 3%, o de la pieza que ha saltado ahora de la productora Triacom, que bajo el mandato de Artur Mas también financiaba campañas electorales. Seguimos con esta idea. No es una manzana, es todo el cesto. Montalbán hablaba también del estado de socorros mutuos. Se ha hablado mucho en esta comisión del Ministerio del Interior, de esto iba. Y si ponemos el foco en el Ministerio del Interior español, está clarísimo que esto es todo el cesto. Villarejo como metáfora, que por cierto ahora parece que nadie le conoce. Lleva décadas trabajando en el Ministerio del Interior y ahora parece que a Villarejo no le conoce nadie. Operación Cataluña, la famosa comida de la Camarga, el PSC hasta arriba con el Partido Popular. O podemos hablar de los GAL, señorías. Algunos dicen que ya han pasado por el juzgado y otros todavía esperan que se pidan disculpas y asuman responsabilidades. Decía el señor Eugenio Pino: hemos hecho operaciones por España que pondrían los pelos de punta.
Otra de las preguntas que nos hemos preguntado y hemos lanzado a los comparecientes durante estos trabajos en comparecencias es: ¿esta razón de Estado, esta razón de España está por encima de los derechos fundamentales? ¿La razón de España se puede permitir quebrantar la ley una vez y otra? Continúo con esta idea de qué es el cesto y dejo a Montalbán por un rato. Me voy y dejo los años 90 y me voy a un tema mucho más actual, el cambio climático, y a una práctica que es la esencia de la corrupción, el egoísmo de algunos en frente de los recursos comunes de muchos. Caso Castor. Inyectar gas para no perder dinero que ponía el Banco Europeo de Inversiones vía una empresa del señor Florentino Pérez, el otro grande de las prácticas corruptas en España, desoyendo informes que amenazaban y decían que habría terremotos, haciéndolo igual a pesar de los terremotos, y al final, sorpresa, se indemniza a la empresa de Florentino Pérez porque el contrato así lo preveía. La corrupción no es aislada. La corrupción ha sido una práctica de los partidos del régimen del 78 y además no tiene un solo ámbito exclusivo. Grandes infraestructuras, deudas, especulación inmobiliaria, contratos públicos, lo que ustedes quieran. Y quiero acabar con dos ideas. La primera es, volviendo a Montalbán, él decía: lo que está en juego no es la hegemonía del partido en el poder, la confianza social ante la mayoría democrática y ante la democracia misma. Ni todos los partidos son iguales, ni la corrupción es inevitable. Ha sido sistemática, pero no es sistémica. Decía Millet, y acabo, presidente, 10 segundos. Millet decía: somos unas 400 personas, nos encontramos en todos los sitios y siempre somos los mismos. Capitalismo de los amigos. Esto es la corrupción. Aquel Señoría, Estado, finalice, por favor. Sí, acabo. Aquel Estado en el que parece que el capitalismo ha aprendido de la mafia lo que la mafia pensaba que había aprendido del capitalismo. Muchas gracias y disculpen. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Muchas gracias, presidente. El Partido Popular planificó y dirigió la llamada Operación Kitchen y para ello destinó funcionarios, medios y fondos públicos. De eso no hay ninguna duda. Las conclusiones de este dictamen son obvias. Es obvio y fehaciente lo que en ellas se recoge y por eso vamos a apoyarlas. Ahora bien, señores del Partido Socialista, también les diré que no nos lo han puesto fácil. No nos lo han puesto fácil, ¿por qué? Porque si bien es cierto que es obvio todo lo que en las conclusiones se recogen, también es cierto que se dejan en el tintero varios asuntos que creemos que son determinantes. ¿Y por qué? ¿Para qué se hace una comisión de investigación de este tipo? En primer lugar, para aclarar lo sucedido. En segundo lugar, para ver si hubo responsabilidades políticas. Pero en tercer lugar, también para ver qué falló. Saber qué falló para que no se vuelva a repetir y con ello tomar las medidas y aprobar las normas, modificar las normas que puedan evitar hechos irregulares como el que se trata. ¿Y cuál es la razón por la que no han querido ahondar en el fondo del asunto? Pues miren, una de las razones puede ser la siguiente. El caso Kitchen ha sido un escándalo. Es un escándalo. Pero también es cierto que este escándalo no es nuevo o no es único. Al igual que se ha producido la Operación Kitchen, se han utilizado los mismos métodos en la Operación Cataluña. De igual forma, se han utilizado estos métodos
en el caso vasco, y lo hemos visto también que se han utilizado en el caso de algunas fuerzas que en este momento apoyan al Gobierno, como es el caso de Unidas Podemos. Pero estas cloacas no empezaron a funcionar con el Partido Popular. Es cierto que no solamente las han usado, sino que han abusado de ellas, sino que vienen de lejos. Los casos de cloaca no empezaron con el GAL y el último no ha sido el caso Kitchen. Por eso lo importante es, más allá de determinar lo que ha ocurrido, es reformar el sistema que ha hecho posible que el caso Kitchen y tantos otros se produzcan. Mira, lo decía la señora Bey. El señor Villarejo no empezó a trabajar con el Partido Popular, es más, lo jubilaron ellos. Este señor, como bien nos relató en la comisión, volvió a la Policía Nacional en el año 1933, bajo el mandato del ministro Corcuera, a desempeñar esas labores especiales que ha llevado a cabo con diferentes gobiernos. Y este mismo año conocíamos, o mejor dicho, este mismo curso político, conocíamos que durante el mandato del señor Corcuera, desde el Ministerio del Interior se dedicaron a enviar explosivos, bombas a militantes de la izquierda independentista vasca. Un hecho grave que nosotros creemos que habría que aclarar. O en este caso, ¿no creen ustedes que se debe esclarecer lo ocurrido? ¿En esto no tiene que haber comisiones de investigación o no se debe aclarar? Es que sorprende verdaderamente. Pero miren, más allá de estas actuaciones irregulares e ilegales, vemos cómo el sistema está organizado para que se produzcan estos hechos. La reforma de la Ley de Fondos Reservados del señor Belloc en el año 95 no ha impedido, como bien se recoge en las conclusiones, que siga habiendo despilfarro y descontrol en los fondos reservados. Bien, ¿qué hacemos para reformar esa ley y que no se vuelvan a producir hechos de descontrol y despilfarro por parte del Ministerio del Interior? De igual forma, hemos visto durante las sesiones de la comisión el caso de las medallas pensionadas, de los ascensos sin motivo objetivo alguno, o incluso los destinos dorados, por decirlo de alguna manera, dados como premios, como dádivas a algunos agentes, amigos en algunos casos, y en otros por haber realizado servicios especiales como el que hemos tratado en la operación Kitchen. Es más, hemos visto incluso el caso de una persona entrando a todas luces por enchufe en la Policía Nacional por haber tomado parte en este escándalo. ¿Qué hacemos para que no se vuelva a producir? Y ahí está el problema, ahí está la falta de las conclusiones, que ya digo que las vamos a apoyar porque es cierto lo que dice, pero que se dejan tanto y tanto en el tintero. Miren, el señor Morocho, uno de los pocos que ha colaborado activamente en la comisión, decía que a día de hoy sigue teniendo presiones dentro de la Policía Nacional por haber investigado el caso Gürtel. ¿Esto les parece normal? Por cierto, también es sorprendente la poca información que ha llegado por parte de las instituciones a la comisión de investigación, y no me refiero solamente de mano del juez, que es previsible, un señor que declaró secretas tantas partes porque hacía menciones a secretos de Estado en relación a Cataluña o al jefe del Estado, era de prever. Pero es que también hemos recibido poca información y tarde del Ministerio del Interior actual, a día de hoy. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocultan? Y miren, también cabe decir que en esta comisión, aparte del señor Morocho, ha habido otros agentes y otras personas que han colaborado y han dicho o han dado datos que venían a esclarecer lo sucedido, como fue el señor García Castaño, el comisario, que reconoció que había participado en la operación Kitchen, pero también nos relató que esto, sin ser lo habitual, tampoco era novedoso, que él había participado antes en operativos sin permiso judicial, entrando en domicilios o haciendo grabaciones o seguimientos, ya digo, fuera de la ley. No era excepcional. Y acabo, señor presidente, diciendo que la operación Kitchen es obvio que fue dirigida y organizada por el Partido Popular, pero la pregunta es, ahora, ¿qué hacemos para desmontar la cloaca y todas esas
cañerías, esa red de cañerías que llevan décadas en funcionamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidente. Intervenimos para la defensa de nuestro voto particular respecto a las conclusiones aprobadas en los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos y medios del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del Partido Popular y anular pruebas inculpatorias contra el mismo. Señorías, un número importante de grupos parlamentarios coincidimos en la responsabilidad política de dirigentes del Partido Popular, responsabilidad política directa en los casos de altos cargos del Ministerio del Interior, ministro, secretario de Estado y director de Policía, y responsabilidad política invigilando o vicaria del expresidente de Gobierno y expresidente del Partido Popular y de la secretaria general. En esto hay coincidencia, aunque por nuestra parte no coincidimos con la totalidad de las consideraciones que se vierten para llegar a esa conclusión. Y no necesariamente por lo que se dice, sino por entender que esta comisión de investigación lo era para determinar responsabilidades políticas de quienes ostentaban u ostentaron cargos políticos y no para ampliar el perímetro hacia otras personas que, aunque en ocasiones concernidas por ser instrumentales y necesarias, no se encontraban en la dirección política de los hechos investigados. Asimismo, tampoco consideramos apropiado tomar como definitivos hechos que se encontraban en fase de instrucción penal, así como responsabilidades personales penales aún no dilucidadas judicialmente. Asimismo, consideramos que habría de haberse ceñido en las conclusiones a lo conocido a través de las comparecencias habidas y de la documentación solicitada y aportada, que ha sido notablemente escasa, siendo generosos en la valoración. No obstante lo señalado, no queremos que pueda quedar difuminada la gravedad de los hechos constatados durante los trabajos de la comisión. En primer lugar, que la estructura policial fraudulenta articulada entre los mandatos del señor Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior y destinada, como he señalado, a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción y al seguimiento de investigación y persecución de adversarios políticos, y de la que se dejó constancia en las conclusiones de la Comisión de Investigación aprobadas por este Pleno en 2017, que esa misma estructura policial fraudulenta es, en buena parte, la misma que se encuentra encartada en los hechos investigados en esta otra comisión de investigación sobre la que ahora debatimos en pleno sus conclusiones y votos particulares. Así, la operación Kitchen es un operativo más de la Policía Patriótica, destinada a obstaculizar la investigación de la Administración de Justicia a través de la sustracción de pruebas incriminatorias que pudieran derivarse para el Partido Popular y sus máximos responsables. A tal fin, ha quedado acreditada la movilización de abundantes medios policiales, materiales y fondos reservados, la cooptación del chofer del señor Bárcenas, su pago a través de fondos reservados y su acceso a la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía a una inusual edad. Todo ello con la ilícita finalidad de allegar información en posesión del señor Bárcenas. Y también ha quedado acreditada la promoción policial y la concesión de medallas pensionadas a la estructura policial más implicada en la llamada Policía Patriótica y en su operativo Kitchen.
Los indicios que concurren son, por ello, variados, de procedencia diversa y básicamente no contradictorios entre sí para determinar la responsabilidad política directa del ministro de Interior, el secretario de Estado de Seguridad y el director de Policía. Y además, porque la policía en una sociedad democrática no pone en marcha una estructura del calado de la llamada policía patriótica ni un operativo con tantos medios como la Operación Kitchen sin que se lo ordenen los responsables políticos del Ministerio o sin su consentimiento. No es creíble que ni el ministro de Interior ni el director general de la Policía eran ajenos a este operativo Kitchen, a pesar de sus manifestaciones en este sentido. Y a mayor abundamiento, las distintas declaraciones de los responsables policiales son unánimes en manifestar que el operativo vino determinado por los responsables políticos del Ministerio y que a ellos reportaban los resultados del mismo. Y, por su parte, el secretario de Estado de Seguridad lo manifiesta de manera expresa, aunque trate de exculparse, manifestando que no lo puso en marcha, aunque sin que ello le impidiera participar en el mismo. En definitiva, los indicios señalan a estos tres altos cargos del Ministerio del Interior como conocedores, consentidores o inductores del dispositivo Kitchen. Tuvieron a su disposición motivos, medios y oportunidades que usaron para la perpetración directa o indirecta de los hechos señalados. Y junto a estas responsabilidades políticas directas, consideramos que el presidente de Gobierno, presidente del Partido Popular en aquel tiempo, y la secretaria general del mismo, aún existiendo a nuestro criterio una carga probatoria indiciaria, una carga no de la entidad de la señalada para los altos cargos del Ministerio del Interior, sin embargo, son acreedores, a nuestro juicio, de una responsabilidad política invigilando o una responsabilidad vicaria por los grandes hechos que ocurrieron en un departamento de su Gobierno y de su partido en los que respectivamente eran sus cabezas más visibles. En definitiva, y voy finalizando, señorías, consideramos que se ha incumplido la ley de manera flagrante, se han desarrollado acciones para dificultar e impedir la administración de justicia y se han producido daños de difícil e imposible reparación para el crédito y buen nombre del Cuerpo Nacional de Policía, con afección grave a sus recursos, estructura y funcionamiento, en cuya responsabilidad política son titulares las personas referidas en nuestro voto particular. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Val Francés. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Toca hablar de la corrupción del Partido Popular hoy. Toca hablar de algo en lo que yo, en su persecución, he invertido muchas horas de mi vida profesional. Pero no solamente he invertido muchas horas de mi vida profesional en la persecución de la corrupción del Partido Popular, sino también en la persecución de la corrupción del Partido Socialista o del PNV o de Convergencia y Unión, en el caso Pujol. Quiero, por lo tanto, empezar diciendo que toda corrupción política es mala. Es mala porque produce una desafección de los ciudadanos con respecto a las instituciones, pero sobre todo porque siempre implica dinero que pagamos todos. Es dinero público cuya finalidad, al servicio de los intereses generales, se desvía en favor de los bolsillos de los particulares o en beneficio de algún partido político, como es el caso de la financiación del Partido Popular. No hay una corrupción perseguible, denunciable y otra disculpable. Ustedes utilizan esta herramienta de la corrupción siempre con el «y tú más». Tú eres más corrupto que yo. Esta competición es absolutamente aberrante, es bochornosa, es lamentable y, desde luego, no se puede dejar de perseguir en una comisión de investigación, de analizar una corrupción
porque no se investigue otra corrupción. Efectivamente, porque el Partido Socialista y Unidas Podemos se oponen sistemáticamente a perseguir, a investigar la corrupción que afecta a sus propios partidos. Nosotros perseguimos todas las corrupciones, todas nos parecen absolutamente malas y las imponemos también a nuestros socios de coalición allí donde gobernamos y por eso ustedes, señores del Partido Popular, por nuestras políticas de transparencia, hacen saltar por los aires gobiernos que funcionaban como el de la Junta de Castilla y León. Y aquí se plantea también otra cuestión que ha planteado antes el señor Iñárritu, que es ¿para qué sirven las comisiones de investigación? Pues miren, las comisiones de investigación deberían servir, como él ha dicho, no solamente para investigar, para clarificar los hechos, no solamente para que los ciudadanos conozcan la verdad, sino también para adoptar medidas legislativas que puedan impedir que en el futuro se produzcan estos casos. Y es aquí donde el dictamen del Partido Socialista peca de poco ambicioso, porque coincidimos en esencia, efectivamente, en cuanto al diagnóstico de los hechos, porque creemos que efectivamente existe una responsabilidad del Partido Popular en estos hechos, pero, sin embargo, no se adoptan ningún tipo de medidas. Son esas medidas que nosotros hemos defendido en nuestra legislación anticorrupción que hemos traído aquí y que ustedes nos han votado en contra. Es la transposición de la Directiva de Protección del Denunciante. No se olviden que el caso Gürtel se inicia por la denuncia de un señor que se llama José Luis Peñas. Este señor es el que desvela esta operación y no tiene ningún tipo de protección. Una agencia independiente de protección del denunciante, una aprobación de la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos que han elegido a determinadas personas que meten la mano en la caja, un delito de enriquecimiento injusto del político que no puede explicar de dónde vienen sus incrementos de patrimonio cuando se ha dedicado a la política, un reforzamiento del régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses de los altos cargos que sea de verdad. Estas son las cosas que hemos propuesto nosotros en nuestros votos particulares y estos son los votos particulares que yo defiendo aquí. Quiero decirles que efectivamente, ya lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, los hechos son claros. Se utilizaron medios públicos para sustraer pruebas para otro delito, para la investigación de otro proceso por delitos de corrupción del Partido Popular. No los voy a detallar, pero sí es verdad que existe la responsabilidad de numerosos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía. Y existe la responsabilidad de quienes no tienen, según el juez Manuel García Castellón, responsabilidad jurídico-penal, pero sí política. Y me refiero a Mariano Rajoy y a María Dolores Cospedal, con una responsabilidad política evidente, invigilando o ineligiendo, aunque no la tengan penal. Lo digo así de claro. Los hechos son de extraordinaria gravedad. Es una corrupción al cuadrado. Es utilizar medios personales y materiales públicos para evitar que se averigüe la verdad en otro proceso de corrupción que afecta al Partido Popular. Es algo que seguro que benefició al Partido Popular en la ocultación de estas pruebas que no sabemos cuáles son y qué efecto hubiera tenido en ese procedimiento principal en el que yo estuve personado 14 meses de juicio oral. Y, por lo tanto, les interpelo, señores del Partido Popular, para que ese dinero que se encuentra cuantificado en el auto del Juzgado Central de Instrucción 6, tengan ustedes vergüenza y hagan una donación en favor de los intereses generales, en algo que ese dinero público del que ustedes se beneficiaron revierta en el beneficio de la sociedad, a la que ustedes robaron, hurtaron ese dinero que estaba destinado a los intereses generales. Como digo, hechos de extraordinaria gravedad. Pero miren, sé que no lo van a hacer. Y les digo que me conformaría simplemente con que cambiaran de actitud. Ustedes y ustedes, que cambiaran de actitud. Que nos comprometiéramos todos en un pacto de Estado para no tolerar la corrupción, para perseguir la corrupción. Pueden decirme lo que quieran, no me van a callar.
para perseguir la corrupción y no para ocultarla. He repasado la hemeroteca de los días siguientes a que salió el caso Gürtel. Era una operación de Rubalcaba, el señor Santamaría incluso llegó a decirlo en la comisión Kitchen, era una conjura contra el Partido Popular, era algo que se había inventado el Partido Socialista. A ver, que entonces están en la cárcel personas injustamente condenadas, ¿no? Debe ser eso. Aquel mensaje de Luis Sé Fuerte. A ver si llegamos todos, de verdad, al acuerdo de que toda corrupción política es mala, a ver si se enteran ustedes y dejan de ampararla y quedamos todos en perseguirla. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Rego Candamil.